Mediante el cual retira y hace presente urgencia suma para el despacho del proyecto que se encuentra en tabla en esta sesión. Oficio en virtud de la sala, en virtud del cual se comunica que se acordó remitir a la Comisión de Seguridad Ciudadana para su estudio e informe el proyecto de ley que modifica el Código Penal para extender la legítima defensa privilegiada al funcionario militar o policial que actúe en defensa de su persona o derechos o los de un tercero en calidad de franco. También se acordó remitir a la Comisión de Seguridad Ciudadana para estudio e informe el proyecto de ley que modifica el Código Procesal Penal para permitir la comparecencia telemática de los fiscales del Ministerio Público cuando la peligrosidad de los imputados pueda comprometer su vida o integridad física. Ambos habían sido inicialmente remitidos a esta comisión. Proyecto iniciado en moción que modifica la Carta Fundamental con el objeto de aumentar la edad mínima para ser elegido presidente de la República. Proyecto iniciado en moción que modifica la Carta Fundamental para prohibir el acceso a cargos de elección popular y el ejercicio de funciones remuneradas por el Estado a personas condenadas por crimen o simple delito. También el proyecto que modifica el Código Procesal Penal para permitir la comparecencia telemática a los fiscales del Ministerio Público cuando la privacidad de los imputados pueda comprometer su vida o integridad física. Proyecto iniciado en moción modifica el Código Penal para extender la legítima defensa privilegiada o al funcionario militar o policial que actúe en defensa de su persona o derechos de un tercero, encontrándose en calidad de franco. Tenemos también confirmada la asistencia del señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos en calidad de subrogante, señor Jaime Gajardo, acompañado de la jefa de división jurídica, señora María Esther Torres, doña María Florencia Draper, don Mario Laya, ambos abogados de la misma división, la señora Consuelo Hernández, también Community Manager del Ministerio. Correo electrónico del abogado señor Jorge Bofil, quien habiendo sido invitado para el día de mañana se excusa por temas de agenda y compromisos laborales que él tiene. Correo electrónico de la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados, confirmando la asistencia presencial en representación de esa asociación, del señor Javier Mora, que él es vicepresidente de la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados, y el magistrado del Tribunal Oral en lo Penal de Viña del Mar, señor Manuel Muñoz. Por su parte, Defensoría Nacional se excusa no puede asistir el señor Defensor Nacional por temas de agenda, pero asisten en su representación el señor Carlos Verdejo, el señor Andrés Rojas y el señor Cristian Irarrázaval, todos ellos por la Defensoría Nacional. También tenemos, habiendo sido invitados, se excusó el señor don Raúl Tavolari y agradece, hace llegar sus excusas, pero no puede asistir. Correo electrónico de la abogada Mauricio Duche, también acusa recibe invitación para mañana miércoles, pero informa que le es imposible participar por temas de reuniones y compromisos laborales. Profesor Javier Willeman, el cual confirma y asiste telemáticamente, ya se encuentra presente. El señor Jean-Pierre Matus se excusó de asistir el día de hoy. Lo mismo los profesores Alex Van Wiesel, Gabriel Saliasnik, el que tuvo también la gentileza, Gabriel Saliasnik, de hacernos llegar una minuta que se haría llegar a cada uno de los integrantes de la comisión. Lo mismo se excusó el señor Juan Ignacio Piña y don Juan Domingo Acosta. Finalmente tenemos una solicitud del diputado señor Luis Sánchez, el cual solicita que el proyecto de ley boletín 13.889-07, este proyecto tipifica el delito de quema de lugares de culto religioso, solicita que este proyecto se pueda ver en tabla de fácil despacho. Y también, señor presidente, cabría señalar que se encuentra esperando para su ingreso a la comisión vía online el asesor legislativo de la Defensoría Nacional, don Leonardo Moreno, para los efectos que por favor le puedan conceder la autorización correspondiente. Muchas gracias. Entonces, pido la autorización para que a la comisión, para que participe Leonardo Moreno de manera telemática. ¿Están todos de acuerdo? Ya. Están todos de acuerdo. Y lo conversamos con el proyecto, de todas maneras lo vamos a colocar la próxima semana en fase del despacho, Fernando. Okay. Sí. Sí. No, que hay una solicitud de un sí, diputado Sánchez.
Muchas gracias, presidente. Se está planteando ahí, esa era la solicitud, un proyecto de ley que viene del Senado, si no me equivoco está recién en segundo trámite. Sí. Es un proyecto de ley de artículo único que establece, incorpora dentro del Código Penal como tipo penal especial, digamos, la quema de lugares destinados al culto religioso, ¿ya? Y dado que es un proyecto de ley de artículo único, no tiene mayor ciencia, es incorporarlo dentro de la clasificación que establece el artículo 462, creo, que se pueda ver en fácil despacho porque de verdad no tiene mayor ciencia y espero que tenga cierta transversalidad esto por los hechos que se han suscitado en los últimos meses y años, que tristemente esto se ha vuelto un poquito más habitual de lo que quisiéramos. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Se ofrece la palabra sobre la cuenta, diputada Giles. Gracias, presidente. Bueno, está a la vista las dificultades que seguimos teniendo, los retrocesos que hay respecto de la participación de las mujeres en política, y no solo en política, sino que también en la legislatura. En ese sentido, presidente, me pareció escuchar que había una o dos invitadas que han accedido a esa invitación, y sin embargo veo en la mesa una masculinización bastante ostensible de nuestras instituciones, incluida la subsecretaría del gobierno feminista y el Ministerio de Justicia del gobierno feminista. Me gustaría recordar dos cosas, presidente. La primera es que, salvo las personas que están invitadas, ¿cierto?, para formar parte de la mesa, se requiere la petición del presidente y la anuencia de la comisión. Y particularmente quisiera pedir si las personas que estaban invitadas de género femenino pudieran tal vez hacerle un espacio nuestros invitados para que ellas pudieran ojalá participar de forma protagónica o al menos igualitaria con los demás invitados de género masculino. Muchas gracias, diputada. Quienes nos acompañan están debidamente invitados de la Asociación de Magistrados, el señor ministro subrogante, el Ministerio Público y en este caso lo acompaña sí, el asesor del ministerio que también está. No hay ninguna invitada que podamos hacer presente, así que lo mantenemos así y pido autorización para que los asesores puedan mantenerse en la mesa. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. ¿Pero está la Esther? No está la Esther. No vino Esther. No vino. Sí. Diputada Giles. Me gustaría que quedara en el acta para que hagamos las cosas correctamente, que la cuenta, que es lo que fuimos llamados a comentar, se mencionaba a una invitada y se dijo que había accedido a la invitación. Ahora nos enteramos en este momento que no está presente, ¿cierto? A mí me parece que es importante que entendamos todos que es tan dificultosa la posibilidad que tenemos las mujeres de participar, que si no hay siempre otra mujer que vele por nuestra participación, es difícil que ésta se produzca. Muchas gracias, queda consignado en el acta, estimada diputada. Orden del día, tabla. La presente sesión número 128 ha sido citada con el propósito de continuar la tramitación en general del proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de mejorar la persecución penal, con énfasis en materia de reincidencia y en delitos de mayor connotación social, que es el boletín número 15.661-07, que está en segundo trámite constitucional y ha sido calificada por el Ejecutivo de urgencia suma. Para estos efectos nos acompaña el señor subsecretario de Justicia, ministro subrogante de Justicia, don Jaime Gajardo, a quien agradecemos su participación. También nos acompaña la Defensoría Penal Pública, a través de don Carlos Verdejo, Andrés Román y Cristian Irarrázaval, y don Leonardo Moreno, que se ha incorporado de manera telemática, y del Ministerio Público, don Ignacio Castillo, que es director de la Unidad de Crimen Organizado y Drogas. Asimismo, nos acompaña y le damos la más cordial bienvenida a don Javier Willenman, que nos acompaña de manera telemática. Muy bienvenido, Javier, y justamente vamos a comenzar la discusión con usted, don Javier, para que nos exponga sobre este proyecto de ley, si usted lo tiene bien. Sí, como ustedes quieran. Presidente, ¿empiezo yo? Por favor, Javier, tiene usted la palabra. Bueno, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por permitirme participar telemáticamente. Tengo una comisión a la que asistir
inamovible dentro de un par de horas, así que me era imposible asistir presencialmente. Con su intermedio quisiera saludar a todos los diputados y diputadas asistentes y a todos los demás miembros de las instituciones y demás personas que participan. Yo solo querría partir haciendo un pequeño repaso, no estoy seguro en qué momento está en la tramitación, sobre cuál es el contenido de este proyecto en lo que está quedando después del paso por el Senado. Este es un proyecto que se inició por moción. La moción originalmente tenía por objeto algunas modificaciones que eran más agresivas, yo diría, en términos de modificaciones de penas. La modificación más agresiva consistía en hacer que todas las penas que se cumplen como penas de cárceles estuvieran graduadas como penas de un mínimo de 1 año, y en ese sentido todas las distintas penas de presidio empezaban en 1 año como rango mínimo desde el cual se aplican las penas, y además tenía algunas modificaciones adicionales en materia sobre todo reincidencia. Después de la modificación en el Senado, después de una larga discusión que tuvo distintos componentes, el objetivo de hacer que las penas tengan un mínimo de 1 año cuando son penas de internación en cárcel desapareció, y quedó con un proyecto que yo diría se concentra en 2 o 3 cosas. Mantiene un cierto foco en tener ciertas medidas respecto a reincidencia, ciertos efectos más que medidas respecto a la reincidencia. Tiene un segundo foco que está establecido en relación con la regulación de la cooperación eficaz, que esto es una cuestión que apareció en la Comisión de Constitución y Justicia del Senado y que yo creo que ha sido bien trabajada en este proyecto y que es importante. Y como tercer foco tiene algunas modificaciones procedimentales, yo diría de menor alcance, o sea que no son tan, por lo menos tan de detalle regulatorio, que versan sobre distintas medidas que intentan hacer los procedimientos más eficientes. Puede que se me pase algo, pero en principio creo que casi todo lo que está contenido en lo que está actualmente en el boletín se puede enmarcar dentro de uno de estos tres objetivos, ¿no? Por una parte, modificaciones a la regulación de la reincidencia en ámbitos de determinación de la pena. Segunda parte, modificación respecto a la regulación de la cooperación eficaz y de la colaboración en los procedimientos. Y en tercer ámbito, algunas modificaciones discretas, por discretas quiero decir un punto específico, en distintos ámbitos procedimentales para aumentar eficiencia, eficacia de los procedimientos. Expongo muy brevemente, no pretendo hacer mucho más que esto, cuál es el contenido y algunas pequeñas críticas respecto al contenido de lo que va quedando. Probablemente cuando hayan discusiones en particular podemos hacer puntos más específicos a este respecto. Primero, reincidencia y determinación de la pena. Lo que en reincidencia, determinación de la pena, lo que está haciendo el proyecto actualmente, modificando los artículos 69 y 69 bis por un artículo 68 ter y un artículo 69 modificado, es establecer en primer lugar, hace 2 cosas. En primer lugar, establecer una regla específica de agravación de las penas por aplicación de reglas de reincidencia. La pena básicamente lo que hace es, en primer lugar, darle un efecto a la primera reincidencia. La primera vez que una persona es condenada después contando con la agravante o con un agravante de reincidencia, esto no tiene un efecto agravatorio normal, como cualquier agravante, sino que tiene un efecto adicional, por así decir, un efecto protegido. Siempre va a producir el efecto de descartar las penas más bajas que se pueden aplicar dentro del marco al delito en cuestión. Eso es lo que hace el nuevo artículo 68 ter. Y en la segunda reincidencia, eso está establecido en el artículo, en el inciso tercero del actual artículo 68 ter, o el que está contenido en el proyecto, permite aumentar en un grado la pena que está establecida originalmente en el marco penal de modo de más protegido, o sea, no es un atenuante o agravante normal, en el caso en que una persona sea condenada ya habiendo sido condenada anteriormente con reincidencia, es decir, en el caso de la segunda reincidencia. En ese sentido, agrava el efecto agravatorio que ya tenían como agravante normal las distintas agravantes de reincidencia. Más allá de los problemas o virtudes políticas que esto tenga, en términos de decisiones político-criminales, de cuánto peso uno le otorga a la reincidencia, hay algunos problemas todavía técnicos que subsisten en la regulación. Sobre esto podemos volver cuando discutamos en particular, pero en particular yo diría el inciso primero y el inciso tercero, que hacen referencia a la agravación en el primer caso en primera reincidencia y en el segundo a tercera reincidencia, tienen excepciones que debieran ser iguales y no son iguales. O sea, ahí hay un problema claro de una cierta asimetría en el modo en que está regulado. En su momento se los puedo hacer ver con algo más de mayor claridad. Tiene también algunos efectos que no son siempre claros, pensando solamente por ahora en que sea clara la regla. Pero, insisto, en el resto es una regla que lo que hace es proteger el efecto agravatorio que tiene la reincidencia como agravante
y en el caso de la segunda reincidencia hacerlo más intenso que en el resto de los casos, haciendo que suban en un grado las penas. Segunda modificación importante que se produce en el proyecto, determinación de la pena con independencia de la reincidencia. El proyecto, después de pasar por la Comisión de Constitución del Senado, ordenó en algo las reglas que se habían desordenado mucho en los últimos años de determinación de la pena, y en esto además hizo una modificación general, que yo creo que tiene un alcance grande, o sea, que es una modificación más grande que alcanza a advertirse, obligando a los jueces o estableciendo un deber de fundamentación a los jueces respecto a las penas que imponen, que en principio, a menos que tengan argumentos especiales para subir o bajar, tienen que ponerlo dentro del punto medio de un marco penal determinado. Para ponerles un ejemplo, actualmente un delito de robo típicamente se sanciona con presidio mayor en su grado mínimo. Eso es una pena de 5 años y un día a 10 años. Es común que los tribunales pongan, si es que están con ese marco, la pena en 5 años y un día. El proyecto lo que hace es, les dice, mire, usted tiene que ponerlas en 7 años y medio, no 5 años y un día, a menos que tenga argumentos especiales respecto a cuál es el mal que causó el delito, respecto a cuál es el nivel de gravedad de las circunstancias, que permitan hacer que usted las ponga más arriba, 10 años, 9 años y medio, lo que sea, o más abajo, 5 años y un día, ¿no? Pero dentro del marco, es una regla de lo que le llaman los penalistas individualización de la pena. Esto es una modificación que yo creo que como diseño institucional es sensata. Es sensato que los jueces más bien impongan las penas hacia el medio y que argumenten en relación con las modificaciones, con cómo van saltando de un lugar a otro la individualización. No estoy seguro, sin embargo, si es cuánto ha sido medido los efectos que esto tendría actualmente en el sistema penal, porque, insisto, es una modificación que, como se aplica para todos los casos, puede tener un impacto carcelario que no sea menor, y en ese sentido sería mejor tener un poco más de, digamos, percepción empírica de qué es lo que sucedería, que no tenemos hasta donde yo entiendo. Segundo tipo de modificaciones. Probablemente estoy aquí por esto porque en esto es lo que estuve más involucrado. Modificaciones respecto a colaboración sustancial y cooperación eficaz. Lo que hace el proyecto es que generaliza, por así decir, crea un cuerpo aplicable en general, no por distintos tipos de leyes, de reglas de cooperación eficaz. Esto quiere decir, en casos de investigaciones, el Ministerio Público puede llegar a acuerdos o solicitar que se apliquen ciertas medidas específicas en caso de personas que producen información que es relevante para esa investigación o para otras investigaciones. Cooperación eficaz, ¿no? Entrega de información, formas de participación en el procedimiento, obligar a que ciertas personas participen en el procedimiento a cambio de la concesión de ciertos beneficios, típicamente beneficios penales. Hasta ahora, el sistema penal chileno, con algunas excepciones, operaba con un sistema que uno puede llamar, que tiene la necesidad de ser valorado ex post, ¿no? El Ministerio Público le ofrece a una persona colaborar como cooperador eficaz, pero luego un juez tiene que decir si eso se produjo y este es el efecto, ¿no? No se cierra antes, todo lo cual produce muchos desincentivos a la producción de cooperación eficaz. Todos los sistemas, digamos, actuales de cooperación eficaz funcionan sobre la base de que tiene que ex ante establecerse cuál es el efecto que va a tener la cooperación eficaz de forma tal de que tenga incentivos la persona a cooperar eficazmente. Entonces, lo que se generó fue un sistema con reglas especiales para estos efectos que se aplican en todos los ámbitos y que permiten distintas formas de producción de la cooperación eficaz. Por acuerdo con el Ministerio Público, en que el acuerdo se fije específicamente qué es lo que está obligado a hacer el cooperador eficaz a cambio de ciertos beneficios, típicamente ciertas disminuciones reguladas por la ley de cuál es la pena que puede ser aplicada al delito que ella cometió. Hay algunas ulteriores que podemos discutir después. Y en el caso específico del crimen organizado, que es el más importante para estos efectos, si ustedes quieren una regla que permita efectivamente destruir, desbaratar carteles, desbaratar organizaciones, una cuestión central es poder producir cooperaciones eficaces. Ahí se establecieron ciertas medidas más agresivas, específicamente lo que se llama Crown Witness, el testigo de la corona, que es formas de ofrecerle incluso no poder ser perseguido penalmente a la persona en cuestión a cambio de la cooperación eficaz. Por supuesto, eso es sujeto a reglas más duras, más específicas, ¿no? Pero ahí hay una medida más agresiva de cooperación eficaz. Por último, me detengo muy brevemente en algunas modificaciones procedimentales, no las voy a tocar todas. La mayor parte son, como les decía, modificaciones discretas. Lo que quiere decir son varios puntos muy específicos que intentan producir ganancias o solucionar problemas prácticos que se producen actualmente. Esto incluye, por ejemplo, algo que no está tanto dentro del marco de eficacia, pero se incluyó en este proyecto, reglas de protección de los fiscales, en particular pensando en los casos en los que se ven
envueltos en riesgos de seguridad por persecución de crimen organizado, y algunas reglas que están específicamente pensadas en aumentar el ámbito de eficacia, que los procedimientos funcionen un poco mejor. Dentro de lo que quedó, de lo que se discutió este ámbito, me interesa resaltar tres cosas. Primera cuestión, hay reglas que obligan a la conformación de procuradores comunes cuando hay muchos querellantes. Casos complejos, esto es algo que hemos tenido problemas en Chile. Hay algunos casos en los cuales hay 10, 12, 13 querellantes, lo que hace que las audiencias sean todas muy largas y sin que tenga mucho sentido porque los querellantes van a repetir más o menos la misma pretensión. Que además acompaña al Ministerio Público, que ya está haciendo valer esa pretensión. Entonces se obliga en los casos en los cuales hayan querellantes privados que estén asociados a distintas víctimas a conformar un procurador común. Esto es una regla que existía, pero se intensifica. En segundo lugar, el procedimiento abreviado, o sea, la posibilidad de llegar a procedimientos más cortos a cambio de que el imputado reconozca culpabilidad, se extiende. Se extiende en el sentido de que antes, por regla general, la máxima pena que podía ser aplicada en un procedimiento abreviado, por lo mismo, el tipo de delitos en los que se podía aplicar llegaba a 5 años, ahora llega a 10 años. Se puede aplicar en más casos se pueden resolver por lo que se llama en el derecho comparado algo así como plea bargain, o sea, como negociación de que usted reconoce culpabilidad, nosotros aplicamos un procedimiento más rápido y además de eso tiene ciertos beneficios. Esto, más allá de lo discutible o no discutible que sea, hay un antecedente que hace muy difícil de, digamos, no hacerlo, que es que ya ha sido establecido respecto a ciertos delitos. La ley, la así llamada, la ley 20.931, la ley de agenda corta, ya lo extendió a los delitos de robo y hurto a este mismo marco, ¿no? Hasta 10 años de presidios el que puede imponerse, y en ese sentido, que el hecho que se mantengan procedimientos separados a este respecto no tiene mucho sentido. Una última cuestión que yo creo que es importante, no resuelve por completo el problema que tenemos actualmente en los juicios en Chile, es la regla que no obliga a leer todos los documentos, ¿no? Que en los casos en los cuales no haya discusión sobre el contenido y la autenticidad de los documentos, no sea necesario leerlos en procedimientos, lo que en muchos casos quita muchísimo tiempo. No está completamente regulado, pero es una regla que permite empezar a discutir sobre estas cuestiones. Hay algunas otras modificaciones respecto a las cuales no voy a hacer, nos faltan muchas observaciones, pero ese es el contenido del proyecto. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias a usted, Javier, profesor, por la exposición. Se ofrece la palabra, diputadas y diputados, si quisieran realizar o formular alguna consulta al profesor Wilhelmsen, sin perjuicio de lo cual él se va a mantener aquí. Diputado Soto. Sí, presidente, agradecer el aporte que hace el profesor Javier Wilhelmsen, a quien saludo, y a todos los que han asistido en representación de distintas instituciones, incluso el ministro de Justicia, también, que tiene un rol muy relevante en esta comisión. Presidente, preguntarle al profesor Wilhelmsen en relación a la reincidencia y a la multireincidencia, ¿qué sucede cuando los delitos que previamente ha cometido una persona son delitos de bagatela, son delitos menores? Si hay una gradación gradual de la pena, cuando se trata de antecedentes previos o muy antiguos o delitos de bagatela, porque es distinto a que una persona que comete un delito haya cometido en fecha reciente, con anterioridad, un delito más grave incluso que está cometiendo ahora, a que lo haya cometido en mucho tiempo en el pasado, que haya limpiado sus antecedentes y que sean delitos menores. Si hay una graduación en ese caso. Y segundo, ¿qué sucede con estas agravantes por reincidencia cuando la misma ley permite, para aplicar condenas, en el caso de una persona que ha cometido varios delitos, que pueda juntar todos los delitos y aplicar una pena única? ¿Cómo opera en esos casos? ¿Opera bien? Quisiera saber cuál es la opinión del profesor Wilhelmsen sobre este tema. Muchas gracias, diputado Soto. Se ofrece la palabra. Diputado Longton. Gracias, presidente. No, solamente lo que tiene que ver con la valoración de la cooperación eficaz. Yo creo que es algo que funciona hoy día, pero esto queda entregado al Ministerio Público, ex ante y no ex post. Tiene que haber una valoración que está de acuerdo al artículo 228 bis, que ahí se le establecen elementos bien claros, pero esto depende igualmente de cada fiscal en cada región. ¿Cómo se determina el criterio? No sé si Javier
o quizás la Fiscalía que está acá presente nos podrán contestar, ¿cómo se termina el criterio respecto al tipo de colaboración mediante hechos? Obviamente que es difícil determinar hechos objetivos porque todas las causas son distintas, pero tiene que haber un cierto criterio establecido por el Ministerio Público para determinar efectivamente qué elementos son relevantes para determinar que una cooperación es eficaz, entendiendo que esto va a significar una salida alternativa o una disminución de la pena, principalmente una circunstancia atenuante. Entonces, ver esos parámetros, presidente, si es que hay algún tipo de ordenamiento por parte del Ministerio Público en relación a este nuevo elemento. Eso, Muchas gracias, diputado Longton. Diputado Sánchez. Muchas gracias, presidente. Agradecerle al señor Wileman su exposición y me gustaría hacerle una consulta respecto de esto de la colaboración eficaz. Comentábamos un poco ayer que esta norma que se propone puede recibir algunas interpretaciones complejas en el sentido de que de repente una cooperación que no sea suficientemente eficaz puede verse favorecida por un beneficio, pero también hay otros problemas adicionales, por ejemplo, que una persona investigada por un delito no declare en las etapas tempranas del juicio y simplemente declare al final para efectos de poder recibir este beneficio. Entonces, mi pregunta es cómo podríamos dotar de un poquito más de contenido o qué elementos podríamos incorporar a esta norma propuesta para efectos de velar por su correcta aplicación y que efectivamente se esté beneficiando una cooperación que sea eficaz y que además no se establezcan aquí incentivos perversos para retener información hasta el momento en que ella pueda ser útil para generar una impunidad respecto de los hechos. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Wileman. Yo quisiera solo agregar una pequeña consulta a lo planteado respecto de la modificación que se hace al artículo 386 que intercala un nuevo inciso tercero respecto al recurso de nulidad en tanto se apliquen las causales del artículo 373. Nos gustaría también saber su opinión a ese respecto. Le ofrezco la palabra, señor Wileman. Por su intermedio también quería agradecerles a todos por las preguntas. Diputado Soto, la pregunta del diputado Soto es una pregunta respecto a en qué caso se va a aplicar o no se va a aplicar la agravante. Más allá de las valoraciones, pues yo entiendo el punto que está detrás, ¿no? En ciertos casos puede ser que tenga un efecto muy intenso el hecho de haber sido reincidente teniendo un delito que es menor en otros casos. Pero el efecto, solamente formalmente, hay que mirar cuáles son las agravantes que tienen que ser aplicables para efectos de que se aplique el efecto establecido en el nuevo 68 ter. Y eso son ante todo en los artículos 12 número 15 y 12 número 16. 12 número 15 requiere que haya sido condenado anteriormente por delitos a los que la ley señale la misma o mayor pena. Entonces, reincidencia en delitos con la misma o con mayor pena. O, este es un poco más complejo, pero es difícil cambiarlo, el artículo 16, haber sido condenado por delitos de la misma especie. Esas son las dos, en el derecho chileno, las dos formas de reincidencia más generales que están reconocidas en la legislación y a las cuales se les asigna efecto en esta modificación del artículo 68 ter. Sobre si es que esto es un problema operativo, la segunda pregunta, ¿cuándo se otorga y cuándo no se otorga? Mi impresión es que los jueces tienden a razonar en general bajo demostraciones de lo que muestran los papeles, ¿no? Y los papeles típicamente lo que muestran es lo que está establecido en esta acta de afiliación. Entonces, en los casos en los cuales se han borrado condenas anteriormente, puede ser que la práctica después no se reconozca la reincidencia, habiendo transcurrido ciertos años desde que se produjo, ¿no?, la reincidencia en cuestión. Uno podría pensar en hacer más explícito esa clase de criterios, ¿no? Pensar, como lo hace la ley 18.216, que las reincidencias solo cuenten cuando han tenido lugar dentro de ciertos años antes de la producción del delito. Si ustedes miran las reglas de la remisión condicional o algo por el estilo, simples delitos impiden acceder a la remisión condicional en la medida en que se produzcan en los últimos 5 años. Crímenes impiden acceder a la remisión condicional o a la libertad vigilada en la medida en que se hayan producido dentro de los últimos 10 años, o se hayan cumplido dentro de los últimos 10 años antes de la nueva condena. En este caso específicamente para el efecto gravatorio no se ha establecido de modo explícito como en la ley 18.216. Sigue siendo una regulación que depende de reglas que son más viejas, reglas del Código Penal, no se hacen completamente cargo de esos problemas. Pero la respuesta va por ahí, ¿no? 15 y 16, la pregunta es si se aplican esas agravantes o no se aplican. Respecto a la pregunta del diputado Longton, si uno puede establecer parámetros o algo que tenga un carácter más objetivo para efectos de acceder a o sea, en el fondo,
solicitar por parte del Ministerio Público y ver cuando el Ministerio Público va a otorgar la cooperación eficaz o si es que tiene que quedar más o menos amplio establecido. Yo creo que esto también apunta a la pregunta del diputado Sánchez, ¿no? El diputado Sánchez pregunta por si se pueden establecer criterios para evitar incentivos negativos, en el sentido de que la gente se guarde, como una última cartita bajo la manga, la información que tenga para efectos de solo cooperar al final. Todo esto opera sobre el trasfondo teórico, porque no sabemos cómo va a funcionar en la práctica, opera sobre el trasfondo de que el problema es un problema de posiciones de negociación, ¿no? El Ministerio Público tiene por sus propios procesos interés en que las cuestiones se resuelvan más rápido y acceder a mayor nivel de información para efectos de poder solucionar otros casos, ¿no? Ese es el interés que le ofrece la cooperación eficaz al Ministerio Público. Desde el punto de vista del imputado, esto le ofrece poder avanzar más rápido en el procedimiento, le ofrece también la posibilidad de acceder a penas más bajas, y en ese sentido el encuentro, digamos, de esas dos posiciones negociadoras depende de que estén ¿no? De que tengan intereses compatibles a ese respecto. Yo creo que eso es un mejor modelo que para efectos precisamente de hacerse cargo de lo que dice el diputado Sánchez, ¿no? De que la gente no se guarde hasta el final e intente tener una atenuante de cooperación eficaz o de colaboración sustancial declarando el último día. Para esos efectos, precisamente es mejor que esto dependa de prácticas, por así decir, contractuales, ¿no? En la cual se llegue a un acuerdo entre el Ministerio Público y el cooperador eficaz, en el cual se le exige poner toda la información sobre la mesa en un momento determinado. Eso produce mejores incentivos para que se produzca en ese momento la cooperación eficaz, que si uno lo deja a valoración de los jueces hacia el final. Porque ahí, obviamente, desde el punto de vista del imputado, lo que le conviene es, bueno, guardo mi información, porque de otro modo me expongo por las puras, y ya cuando estoy con la soga contra el cuello, intento colaborar de un modo que ya no es tan actual, digamos, ¿no? Tan atingente a lo que necesito actualmente. Y a la pregunta suya, Presidente, respecto al recurso de nulidad, en el recurso de nulidad, si mal no recuerdo, se produjo la discusión respecto a la posibilidad de dictar sentencias de reemplazo por parte de los tribunales superiores en aquellos casos en que solo la sentencia sea anulada por problemas de aplicación del derecho, ¿no? Una cuestión que sea puramente jurídica, que el Tribunal Superior considere que el modo en el cual se aplicó un delito determinado estaba mal calificado, o que la determinación de la pena se hizo mal. Lo que permite el Código Procesal Penal actualmente es asimétrico, y esto es una discusión que se planteó en la Comisión de Constitución. Actualmente los tribunales superiores pueden dictar sentencias de reemplazo después de que anulen la sentencia cuando es un problema puramente jurídico que lleve a que se absuelva al imputado o que se le baje la pena. No lo pueden hacer in peius, no lo pueden hacer en perjuicio del imputado. En ese caso tienen que anular la sentencia y luego volver al juicio para efectos de que se le imponga la sentencia superior que corresponde. Entonces lo que se discutió si es que tiene sentido esa asimetría o no tiene sentido esa asimetría y qué se puede hacer para efectos de, no sé, modificar el sistema recursivo. La discusión fue más o menos larga lo que se produjo en la Comisión de Constitución. Hay varias razones que explican esta asimetría que existe entre ambas posiciones, y lo que se resolvió para efectos de mejorar en algo la práctica de los tribunales, pero yo estuve presente en eso, la práctica de los tribunales superiores es permitir que los tribunales, cuando anulan sentencias por consideraciones puramente jurídicas, también por consideraciones que sean procedimentales, por así decir, establezcan qué es lo que tiene que ser respetado por parte del tribunal al que vuelve el recurso para conocer, perdón, la causa para volver a conocer el juicio oral en cuestión, ¿no? Para efectos de evitar que se vuelva a ocurrir el mismo problema o para que se haga cargo de algo que los tribunales ven como que es importante, especialmente importante en términos jurídicos. Pero el argumento central que se estableció en ese momento para efectos de no tener esta regla que permite dictar sentencia de reemplazo ante el juicio del imputado es que uno, eso afectaría el así llamado doble conforme, que es una garantía de derechos humanos. Podemos discutir si es el caso o no es el caso. Y también que eso produciría ciertos incentivos en la discusión respecto al juicio oral. No lo sé, pero en todo caso lo que yo defendí en ese contexto es que me parece que es importante que los tribunales puedan tener algo más de incidencia, los tribunales superiores, en términos de lo que pasa en el proceso posterior, y eso fue lo que quedó en la modificación en la que usted hace referencia, Presidente. Muchas gracias. Tenía un punto específico el diputado Longton que me había pedido don Javier, que es cortito. Respecto al procurador común, porque ¿pueden los querellantes tener una calificación distinta de los hechos? Bueno, una calificación distinta de los hechos o bien pedir diligencias que pueden ser... Se le me puede costar caro esto. Podemos
podemos sacar eso del acta Lo que presidencial. pasa, don Javier, No, que se bueno, le cayó la argolla matrimonio al Sí. diputado Longton, porque Sí. usted no lo vio. es peligroso eso. No Diputado podemos, Longton. no podemos suspender No, la sesión. usted tiene la comisión. palabra, diputado Longton. Diputado. Diputado. Ya, respecto al procurador común, ¿pueden tener calificaciones distintas de los hechos o respecto a la calificación jurídica, el delito o la pena? No sé, pueden tener intereses divergentes. Entonces, claro, uno entiende que de 20 querellantes, obviamente que puede ser hasta razonable, pero pueden ser menos querellantes en que tengan intereses contrapuestos y eso obviamente puede perjudicar a la víctima. Entonces, yo no sé si eso está solucionado en la norma, porque como está redactada, me parece que esos intereses no están manifestados de manera clara cuando hay divergencia respecto a lo que acabo de decir, presidente. Entonces, ¿puede afectar eso el derecho a la defensa el derecho de las víctimas en estos casos? Eso. Gracias, diputado Longton. Don Javier. La regla hace una excepción, ¿no? O sea, una excepción a la obligación de nombrar un procurador común que está referida cuando hay intereses civiles que son distintos, ¿no? Civiles típicamente en términos de reparación. Eso está contemplado. No está contemplado que haya excepciones para efectos de cuando las partes piden calificaciones jurídicas distintas o tienen, claro, alguna divergencia respecto a los hechos para los efectos de lo que importa en materia penal. Pero yo distinguiría, si la pregunta es pura calificación jurídica, a mí me cuesta ver por qué eso sería un problema. O sea, ¿cómo no puede generarse un mecanismo en el cual el procurador común represente? Típicamente va a tener el interés en representar el interés por la imposición de la pena más importante y que le parezca, sin embargo, más plausible, ¿no? O sea, un abogado responsable lo que pensaría es cuál es la imputación más plausible que mejor satisfaga los intereses de mi parte. Entonces ahí cuando es calificación jurídica, yo he escuchado el argumento y también se produjo en la Comisión de Constitución, me convence algo menos. De lo que no estoy seguro, pero no estoy simplemente no sé, no estoy seguro si es que hay hechos distintos, como usted dice, ¿no? Hay hechos distintos que se han invocado por distintos querellantes, ¿cómo eso se puede hacer valer? Y eso entiendo que es más bien un problema de cómo juntan o separan investigaciones el Ministerio Público, ¿no? Porque al final igual el que lleva la llave de todos estos procedimientos de forma muy, muy intensa es el Ministerio Público. Están todos medios amarrados a cuáles sean los hechos que formaliza el Ministerio Público, están todos medios amarrados al modo en el cual conduce el procedimiento del Ministerio Público. No estoy seguro si se soluciona ese problema, ¿no? De que pueden hacer referencia a más hechos de algunas víctimas con problemas respecto a esta regla. Pero en calificación jurídica me preocupa menos. Yo creo que ahí, insisto, es un problema, digamos, no sé si de ética profesional, pero un problema de la representación que tienen las distintas partes, que su abogado, el que termine representándolo todo, haga el caso más plausible que exista respecto a las imputaciones que se están haciendo y que incorpore los intereses de todas las partes. Muchas gracias, don Javier. Aquí movieron sus apuntes para dar cuenta de lo que usted plantea. Muchas gracias, don Javier. Se ofrece la palabra para el profesor Billenman. Si alguien tiene alguna consulta más que realizar. ¿No? Le agradecemos mucho, don Javier. Si quiere y tiene tiempo, nos puede acompañar. Si no, queda liberado don Javier para poder asistir a su reunión. Muchas gracias por su participación y también destacar la permanente disposición que tiene usted, don Javier, de ayudarnos a la tramitación en esta comisión. Muchas gracias, encantado. Voy a estar un poco acá, pero me retiro en algún momento. Muchas gracias. A continuación, le voy a ofrecer la palabra a la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados y nos acompaña el día de hoy el vicepresidente de esta asociación, don Javier Mora Méndez, quien nos acompaña también con el magistrado del top de Viña del Mar, don Manuel Muñoz Chamorro. Tiene usted la palabra, don Javier, que también es de la quinta región, don Javier, ¿no? Sí. Muy bien. Juegan de local. Tú te manifiestas. Bien. Nos acompañó además una minuta por escrito que se le hace entrega a cada uno de los y las diputadas de esta comisión. Sí. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. También agradezco a los miembros de la comisión y a los funcionarios de la Cámara de Diputados por permitirnos participar y colaborar con nuestra experiencia en este proceso de deliberación legislativa. Quiero iniciar excusando a la presidenta de la Asociación de Magistrados, quien viene llegando desde un encuentro, desde la reunión internacional de jueces desde Taipei, venía llegando hoy día en la mañana, así es que estoy aquí yo en su representación.
La Asociación de Magistrados, con 1.243 miembros, entre jueces, secretarios, fiscales y ministros, se compone dentro de su estructura de órganos y entre ellos las comisiones. La comisión penal es una de ellas y es la que hace el estudio y seguimiento de los distintos proyectos de ley que se están tramitando, dentro de ellos este relevante proyecto. Y queremos darle un enfoque en aspectos que pudieran aportar a la ejecución del mismo. Dentro de los aspectos que no abordaremos en detalle, y que desde luego queremos destacar, eso sí, que son modificaciones razonables, tienen que ver con lo referente a las medidas especiales de protección a los fiscales del Ministerio Público, la tipificación del atenuante de cooperación eficaz, la suspensión condicional para el tratamiento problemático de drogas y alcohol, la aceptación de la comparecencia telemática para las víctimas y la simplificación de la incorporación de documentos al juicio oral. Asimismo, se sugiere incorporar 2 indicaciones relevantes para el ejercicio de la actividad jurisdiccional que serán desarrolladas y que se vinculan con la eficiencia del sistema de enjuiciamiento criminal. El detalle de toda la exposición estará a cargo del magistrado, del juez Manuel Muñoz, el juez del Tribunal Oral en lo Penal de Viña del Mar, miembro de esta comisión. Antes también se ha desempeñado como juez de garantía, por lo tanto tiene todo el abanico de experiencia que probablemente será de mucho aporte para este espacio. Muchas gracias, presidente. Gracias a usted. Entonces, le ofrezco la palabra a don Manuel Muñoz, magistrado. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Un saludo a todas las diputadas y los diputados y reconocer la importancia que para nosotros tiene estar el día de hoy acá como operadores de justicia en la práctica. Yo lo comentaba con el señor ministro subrogante hace un rato. Nosotros vemos estas agravantes de reincidencia todos los días. Aplicamos en la práctica cuando se da una agravante de reincidencia genérica, una agravante de reincidencia específica, 12 número 15, 12 número 16. Somos nosotros los que estamos aplicando la ley todos los días, ¿ya? Respecto a cuestiones favorables que nosotros vemos en el proyecto o muy destacables, tiene que ver una de ellas con la atenuante de cooperación eficaz. Sin embargo, tenemos ahí un pequeño matiz en términos de que las consecuencias que esta circunstancia, atenuante quiero decir, de cooperación eficaz, incluso cuando se da de una tal entidad que permite al Ministerio Público solicitar el sobreseimiento definitivo de la causa, es decir, una consecuencia muy relevante para el imputado. Y lo que nosotros vemos ahí es que echamos de menos en la redacción de la norma la intervención jurisdiccional, es decir, que el juez pueda dar su aprobación a esa cooperación eficaz en términos de que efectivamente cumpla con los requisitos legales de ello, ¿verdad? Y que no aparezca como infundada, porque está el temor de que en el fondo entregar esta atenuante sin que exista un control jurisdiccional de que se cumplen con los requisitos de ello. Ahora bien, en lo que se refiere a la circunstancia agravante de reincidencia y la nueva modificación, digamos, o la modificación que está en los artículos 68 ter y 69, la verdad es que lo que tenemos que decir en la Asociación de Magistradas y Magistrados es que las decisiones de política criminal claramente han estado dirigidas en el último tiempo a endurecer la respuesta sancionatoria, especialmente en los casos en que hay reincidencia, y eso se refleja sin lugar a dudas cuando uno lee el artículo 449 número 2 del Código Penal, en donde en definitiva para ciertos delitos contra la propiedad señala que la pena tiene que ser en cierto rango cuando hay estas circunstancias agravantes de reincidencia. Sin embargo, la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados tiene que decir respecto a esto que si el objetivo de esta política criminal, legítimamente, digamos, es endurecer la respuesta punitiva para conseguir una disminución en la comisión de los delitos, nosotros creemos que la evidencia empírica y estudios vinculados sobre el punto no establecen necesariamente una correlación entre el aumento de penas y la baja en la perpetración de los injusto. Y eso tiene que ver con que la comisión de los delitos obedece a una multiplicidad de factores, no siendo tan claro que uno de ellos precisamente sea la sanción que los delitos traen aparejadas consigo. Nosotros creemos que es necesario focalizar el trabajo en aspectos vinculados con la prevención más que con la represión y con la reinserción como pilar fundamental del trabajo carcelario.
nosotros creemos que una de las posibles consecuencias que podría traer aparejada consigo esta regulación de la reincidencia es el aumento de la población penitenciaria y en el fondo todo lo que ello trae consigo, porque esta regulación se suma además a lo que ya existe en materia de ley de penas sustitutivas 18.216, en donde cada vez existe más restricción a la concesión de penas alternativas a la privación efectiva de libertad. El otro punto es que el artículo 68 ter aparece redactado como en términos imperativos para el juez, es decir, como que está obligado a hacer esa regulación de la pena en ese marco. Y aquí existe un problema porque se reduce al máximo la posibilidad de que el juez pueda asignar una pena al caso concreto que tiene al frente de acuerdo a la culpabilidad de esa persona que tiene ahí al frente, según sus circunstancias personales, ¿verdad?, específicas. Y es ahí donde nosotros vemos que este carácter imperativo que se establece para el juez, donde no puede haber una elección, donde no hay una elección de él en sí, en términos de si aumenta o no la pena, podría atentar contra uno de los principios básicos del derecho penal, como es la culpabilidad y también la proporcionalidad en sentido estricto, indirectamente también con los fines resocializadores de la pena. La otra cuestión que nos parece interesante relevar es que, si bien la determinación de la política criminal no constituye una tarea que nos compete a nosotros como jueces, por supuesto, y eso lo tenemos muy claro, sí lo que nos compete a nosotros es aplicar la ley al caso concreto, lo que estamos haciendo los jueces penales, como es mi caso, todos los días, ¿ya? Y lo que nosotros hacemos es adecuar esta norma abstracta al caso concreto. Y en ese entendido, lo que nosotros vemos es que modificaciones como las que se proponen en términos de determinación de pena en base a circunstancias agravantes de responsabilidad penal, como la reincidencia, competen más bien a una tarea que es propia de una modificación completa al Código Penal, que es como ya se está haciendo, ¿verdad?, que como se está discutiendo, porque lo que nosotros vemos que es necesario es que haya una modificación integral, coordinada y armónica de todas las normas del Código Penal, ya, para que no exista lo que hoy está sucediendo, que son normas aisladas en donde uno ve que por un lado se aumenta la pena para ciertos delitos, por otro lado se establece una consecuencia de que se configura una circunstancia agravante de responsabilidad penal, por otro lado se excluye la posibilidad de acceder a penas sustitutivas para cierta clase de ilícitos, pero no hay una regulación completa, armónica, lógica, como un código penal nuevo, que eso es lo que nosotros esperamos, ¿verdad? Entonces creemos que modificaciones como las que se pretenden en términos de reincidencia son más propias de esta regulación integral, completa, armónica. Bien, eso respecto a la reincidencia. Tengo otra, tenemos otra apreciación también respecto a la modificación del artículo 399 del Código Penal, que es que establece el delito de lesiones menos graves. Y aquí esto tiene que ver con la práctica en los tribunales, en donde yo diría que fácilmente más del 50% de los casos que uno ve de ilícitos de lesiones menos graves como el 399 tiene que ver con las lesiones en contexto de violencia intrafamiliar. Es muy difícil encontrar un imputado por un delito de lesiones menos graves que sea por una riña, que no sea en contexto de violencia intrafamiliar. Y entonces lo que nosotros nos preguntamos es si lo que se pretende con la modificación en cuanto a suprimir la pena alternativa de multa, porque hoy día lo que hay es que la pena es presidio menor en su grado mínimo, 61 a 540 días, o multa es una pena alternativa en donde el juez tiene que elegir si es que opta por una o por otra pena, y si es que, digamos, decide por una o por otra, tiene que fundamentarlo debidamente en la sentencia por qué está haciendo esa elección. Bueno, lo que se pretende hoy día es eliminar la pena de multa y elevar la pena privativa de libertad a presidio menor en su grado medio, 541 días a 3 años. Es una decisión de política criminal, elevar la sanción para este delito podría ser correcto, pero lo que nosotros vemos con cierta preocupación es que se elimine la posibilidad de la pena alternativa de multa. ¿Y eso por qué? Porque creemos que en los casos de delitos de lesiones menos graves en contexto de violencia intrafamiliar, lo que realmente interesa son las penas accesorias que están establecidas en favor de la víctima, ¿ya? Como por ejemplo prohibición de acercamiento del agresor a la víctima,
obligación de este agresor de someterse a un tratamiento por adicción al consumo de alcohol y droga, o de someterse a un tratamiento de control de impulso, o de cualquier otra situación, digamos, de ese estilo. Entonces creemos que el foco tiene que estar puesto en ese punto, más que en modificar o no si vale la pena alternativa de multa, porque aunque digamos, con el texto vigente, aunque el juez escoja la pena de multa, tiene que obligatoriamente imponer una sanción accesoria, como las que yo digo que son estas propias de violencia intrafamiliar, y que son las que son más eficaces en definitiva. Como otra cuestión importante en cuanto a las modificaciones al Código Procesal Penal, en relación a la protección a los fiscales lo vemos con buenos ojos, digamos, es una modificación correcta. En lo que se refiere al procurador común, tenemos la misma apreciación que el diputado señor Longton, en términos de que con la modificación que se pretende deja fuera aquellos casos en donde existen intereses penales incompatibles. Y aquí está el caso que él planteaba en términos del querellante, que sostiene una calificación jurídica distinta y por lo tanto pide una pena diferente a la de la Fiscalía, y eso se ve con cierta regularidad en la práctica de los tribunales, ¿ya? Sobre todo en delitos de índole sexual respecto de menores de edad, que son, yo creo, en las causas en donde más se ven querellantes particulares. Ahí uno puede ver con cierta regularidad que el querellante tiene efectivamente una pretensión distinta, la mayoría de los casos más agravatoria que la del Ministerio Público, y entonces si es que se aprueba una norma como la que está hoy redactada, ellos tendrían que necesariamente nombrar a un procurador común, por cuanto la excepción es solamente para los intereses civiles incompatibles y no para los intereses penales incompatibles, como sería este caso. Luego, la modificación en cuanto al principio de oportunidad del artículo 170 del Código Procesal Penal, simplemente señalar que esta institución del principio de oportunidad es un mecanismo que es muy útil para el Ministerio Público, en términos de que cuando se cumplen con los requisitos para ello, no existe un interés público prevalente en la persecución penal, es una salida para el Ministerio Público. Entonces nosotros creemos que aquí, si es que se excluye de esta posibilidad de optar al principio de oportunidad a imputados que hayan sido beneficiados ya con esta misma salida dentro de los 5 años anteriores, o que sean reincidentes, como es lo que se pretende, podría provocar entonces que el Ministerio Público, dado que ahora ya no puede aplicar el principio de oportunidad, tenga necesariamente que continuar con la tramitación de esta causa hasta, por ejemplo, llevarla a un hito final de sentencia. Y si es que entonces es una causa en donde la prueba con la que el Ministerio Público cuenta es una prueba débil, podría eventualmente ese imputado ser absuelto y el Estado de Chile ser condenado en costas por haber insistido con esta prueba tan débil hasta una instancia de juicio oral y no haber aplicado en forma previa este principio de oportunidad del artículo 170. Entonces, creemos que hacer esta exclusión de que no pueden acceder al principio de oportunidad aquellos que ya hayan sido favorecidos con él durante los 5 años anteriores o los reincidentes podría provocar este efecto que no es el deseado. Luego, respecto a la suspensión condicional, básicamente también decimos más o menos lo mismo, porque lo que se pretende es restringir la institución de la suspensión condicional del procedimiento a aquellos que no tuvieran una ya vigente dentro de los últimos 5 años anteriores, y aquí nosotros creemos que más que establecer una regulación legal en esta materia, quizás sería procedente dejar entregado al criterio del Ministerio Público a través de instrucciones generales cuánto tiempo antes es el que se necesita para poder, digamos, excluir o no de la salida alternativa de esta suspensión condicional. Y de hecho tenemos entendido que incluso actualmente existe una instrucción general, creo, en términos de que instruye que respecto de los imputados que tengan suspensiones condicionales dentro de los 2 años anteriores no pueden acceder, lo que nos parece una forma correcta de solucionar el tema, más que establecerlo como un asunto en la ley, digamos, en el Código Penal, esta imposibilidad de acceder a la suspensión condicional.
Una norma que nosotros vemos con muy buenos ojos es el artículo 275 en términos de las convenciones probatorias. Y aquí quiero detenerme porque esto tiene mucho que ver con la eficiencia del sistema de enjuiciamiento criminal. Con que el sistema de enjuiciamiento criminal sea más eficiente y más rápido también. El artículo 275 en cuanto a las convenciones probatorias lo que pretende es que el juez de garantía, y está solo establecido por el juez de garantía, y aquí es donde nosotros tenemos un matiz, solo el juez de garantía de la audiencia de preparación de juicio oral pueda instar de manera más activa por convenciones probatorias entre los intervinientes, que ellos también estén de acuerdo, por supuesto. Y en ese sentido, entonces, en el auto de apertura de juicio oral, que es esta resolución que dicta el juez de garantía para mandar la causa al tribunal oral, se deje constancia de ello y que el tribunal oral pueda reconocer en base a esa convención probatoria que llegaron los intervinientes a acoger una circunstancia atenuante de colaboración sustancial al esclarecimiento de los hechos. Nosotros creemos que eso está bien, pero creemos que puede aumentarse, que puede ampliarse esta posibilidad, no tan solo al juez de garantía, sino también al tribunal oral. Cuando una causa llega al tribunal oral en lo penal, poder establecer que el tribunal oral también pueda instar a las partes a llegar a convenciones probatorias y así podemos llegar a tener un juicio mucho más rápido. Y yo quiero poner aquí un caso que se da en la práctica y que yo lo veo y que tiene que ver con lo siguiente. No pocas veces nosotros tenemos causas en juicio oral donde en los alegatos de apertura, es decir, al inicio del juicio, en el primer momento del juicio, uno escucha que el fiscal sostiene su teoría, sosteniendo en el fondo la condena del imputado por el delito X, y la defensa, generalmente defensa particular, ¿sí? Defensa privada, dice: magistrado, yo no voy a discutir ni el delito ni la participación de mi representado, sino que únicamente voy a solicitar que se le reconozca una atenuante de colaboración sustancial al esclarecimiento de los hechos. ¿Qué hace uno como juez? Dice, bueno, está reconociendo. Pero sin embargo, como no existe esta posibilidad de que lleguen a una convención probatoria en este momento, uno tiene que hacer el juicio completo, con todo lo que eso significa, para luego dictar una sentencia condenatoria con la atenuante de colaboración sustancial al esclarecimiento de los hechos a una pena X, en circunstancias que podríamos habernos ahorrado una especie de abreviado en el oral. ¿Y qué es lo que nosotros pensamos también? Que eso no tan solo debería estar establecido para que se lleve efecto al inicio del juicio oral, sino que también como una audiencia preliminar entre que el Tribunal de Garantías nos remite el auto apertura y se lleva a cabo el juicio. Hoy día llega una autoapertura de juicio oral a mi tribunal acá en Viña, yo le estoy fijando juicio para 60 días más si es privado de libertad o para más si es libre, tenemos una carga súper importante. En ese tiempo intermedio que media entre que yo recibo la autoapertura y entre que yo fijo la fecha de juicio, si yo huelo como juez que aquí puede haber una convención probatoria, perfectamente sería posible que yo cite una audiencia especial para evaluar esa posibilidad, para ver si el fiscal y el defensor están de acuerdo en hacer una convención probatoria, que puede incluso que no sea total, a lo mejor no, va a discutir solamente tal punto, pero ya está liberando de acreditar ciertos hechos cuando hay esta convención probatoria. Por ejemplo, el defensor dice, no vamos a cuestionar que la víctima del delito sexual tiene 13 años, entonces no es necesario incorporar su certificado de nacimiento como prueba. No vamos a cuestionar que mi representado estuvo el día 15 de agosto del 2020 en la calle El Zorzal con los Laureles en Quilpué. Pero lo que cuestionamos es que él sustrajo especies de la víctima. Entonces, bueno, el juez podría decirle, bueno, entonces lleguemos a una convención probatoria. El fiscal está de acuerdo en esa convención probatoria, el defensor está de acuerdo, ya, entonces hay convención probatoria, es un punto no probado y por lo tanto le podemos dar más agilidad al juicio. Y ese juicio puede llegar a terminar mucho más temprano, mucho más rápido. Y que un juicio termine más rápido significa que nosotros los jueces podemos hacer más juicios en un día. Y podemos terminar causas antes. Y les comento, y aquí solo a modo de comentario muy breve, rápido, porque es una experiencia que tiene que ver con mi tribunal en el que yo pertenezco.
nosotros hicimos un plan piloto en mi tribunal que duró 3 meses, que ya está ya se terminó, pero ahora el comité de jueces tiene que reunirse este jueves. De hecho, se reúne para ver si es que se renueva o no, digamos, o si es que se establece como algo definitivo, de hacer audiencias concentradas de juicios concentrados de menor complejidad, que son juicios chicos, donde hacemos 3 juicios al día seguidos con los mismos jueces y con el mismo fiscal ahí sentado. Juicios que duran 2 horas, 2 horas y media, donde el veredicto se da de manera inmediata o se da dentro de 15 minutos y que nos permite avanzar mucho más en lo que tenemos pendiente y hacer juicios más rápidos. Nosotros los jueces queremos hacer nuestro trabajo bien hecho, pero también hacerlo con celeridad. Hay muchas causas que son de muy fácil despacho, donde uno, que ya en mi caso llevo 14 años de juego oral, uno ya sabe lo que las partes alegan, uno ya sabe qué es lo que se reclama en una causa por microtráfico de drogas, en donde eventualmente podría ser recalificada una falta de porte de droga, o en donde la defensa probablemente alegue ilegalidad de ese control de identidad. Son cuestiones que se dan tan recurrentemente que uno ya los tiene incorporados, y por lo tanto son juicios de muy fácil despacho. Entonces, ¿a qué voy con esto? A que se puede. Y en mi tribunal tenemos la experiencia de que hemos avanzado en sacarlo pendiente. Somos el tribunal que tiene más ingresos dentro de la quinta región, Oral de Viña del Mar, 540 y tantos causas al día de hoy. Somos 16 jueces, estamos con una carga importante y por eso es que estamos adoptando estas medidas para sacar causas más rápido y poder trabajar más. Eso es lo que queremos, sacar más causas, más juicios. Bueno, y creemos entonces que una norma como la que yo me estoy refiriendo de las convenciones probatorias nos permitiría esto, en sede del Tribunal Oral, poder llegar a convenciones probatorias y poder despejar un poco la cancha, lo que está realmente controvertido de lo que no. Por lo tanto, presidente, por su intermedio, yo me permito solicitar que esta sea una indicación que de algún modo se pueda promocionar, porque creemos que es algo importante. Y la otra indicación que creemos que también es relevante para nosotros tiene que ver con el plazo de dictación de la sentencia. El plazo de dictación de la sentencia para los tribunales orales es de 5 días corridos. Nosotros tenemos 5 días corridos. Si yo tengo un juicio el jueves, tengo que leer el martes. ¿Ya? Lo que se consiguió con una modificación legal de hace relativamente poco es que si cae en domingo pasa para el día, o si cae en domingo o en feriado pasa para el día siguiente hábil. Bueno, lo que nosotros estamos tratando de conseguir ahora es que el plazo sea de 10 días. ¿Por qué? Esto tiene que ver con que, para hacerlo compatible con el plazo para recurrir de una sentencia nuestra, con un recurso de nulidad, es un plazo de 10 días. ¿Por qué hacerlo distinto? ¿Ya? ¿Y qué es lo que provocaría esto? Eficiencia. ¿Por qué? Nosotros ya tuvimos vigente la ley 21.394 en la pandemia, que aumentó el plazo para dictar la sentencia de 10 días. Estuvo perfecto, fue una muy buena experiencia, no pasó nada, a nadie le pasó nada con que el plazo no fuera 5 sino que de 10. Y es más, tuvo efectos positivos porque nosotros pudimos hacer más juicios con ese plazo de 10 días, porque, para que ustedes sepan, en los tribunales orales hay un administrador de tribunal, en todos los tribunales, que es el que ve la parte administrativa de qué juez integra qué causa, es una causa más pequeña, más grande, etcétera. A los jueces se nos tiene que asignar algún tiempo prudente para redactar el fallo, ojalá sin integrar otros juicios, porque yo hoy día me quedo con una sentencia que tengo que redactar y leer el día lunes, pero mañana estoy entrando a otro juicio, no de redactor, pero sí de tercero, y pasado mañana estoy entrando a otro como presidente. Entonces, el tiempo para asumir la redacción de un fallo muchas veces se comprime. Todas las veces se comprime. Entonces, lo que nosotros queremos es, a través de esto, de aumentar a 10 días el plazo para redactar la sentencia, tiene que ver con la posibilidad de entrar a otros juicios en ese tiempo y, en el fondo, manejar yo mi tiempo. Asumo esta redacción que me quedé hoy día, la leo en 5, en 7 días, en 8, no necesariamente me voy a tomar todo el plazo, pero poder ajustarme yo. Eso es lo que esperamos con este aumento del plazo para la dictación del fallo. Finalmente, respecto al artículo 330 bis, que es algo que no se ha mencionado, tiene que ver con la posibilidad de hacer preguntas sugestivas al testigo hostil. Creemos acá que
que la hostilidad de ese testigo es un concepto bien subjetivo que está como definido en la propuesta en términos un poco vagos, y creemos que también es necesario ser presente que las preguntas sugestivas a un testigo no necesariamente entregan más calidad de la información. No es lo mismo que un testigo, yo le sugiero toda la respuesta y él solo me dice sí, a que el testigo de manera abierta exponga todo lo que sabe. El valor probatorio que tiene para nosotros como jueces orales un testigo, el cual se explaya de manera natural, digamos, frente a un testigo que a preguntas sugestivas solo dice sí o no, es distinto. Por lo tanto, es algo que hay que considerar. Al testigo que yo le hago preguntas sugestivas, es un testigo que solamente me va a decir sí o no, y que por lo tanto su valor probatorio es menor al de un testigo que se explaya. Entonces, ojo con las preguntas sugestivas, porque no siempre es una herramienta tan útil para el litigante. Y finalmente, lo último tiene que ver con procedimiento abreviado. Creemos que se amplíe hasta 10 años la posibilidad para el juez de garantía de dictar sentencia en procedimientos abreviados. Podría entenderse como una disposición que aliviaría en cierta forma a los tribunales orales, porque terminarían más causas en el tribunal de garantía vía procedimientos abreviados. Sin embargo, creemos que esa conclusión es una conclusión que no podemos sacar, porque nuestra práctica nos dice que cuando existió esta modificación previa del límite de 10 años para los delitos contra la propiedad, no hubo un mayor impacto. Al contrario, o sea, yo puedo hablar por los tribunales de la quinta región, que algo conozco, el aumento de causas ha sido sostenido, y esta norma que aumentó este rango a los 10 años para los delitos contra la propiedad, para los procedimientos abreviados, no tuvo mayor impacto, y eso tiene que ver con otras cuestiones que son vinculadas a que el procedimiento abreviado es una negociación, necesita necesariamente de una negociación entre fiscal y defensor, y esa negociación muchas veces no se da de una manera fluida, y por lo tanto, si no hay acuerdo, no hay abreviado. Entonces, ojo con eso, que esta manera, digamos, esta ampliación del procedimiento abreviado no necesariamente va a tener el efecto deseado, que es disminuir las causas que lleguen a oral. Esas son mis apreciaciones, son las apreciaciones de la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados. Gracias. Muchas gracias, magistrado Muñoz. También al vicepresidente, señor Mora, por su exposición. Se ofrece la palabra sobre la exposición de los magistrados. Diputado Soto. Presidente, bueno, agradecer a la delegación de la Asociación de Magistrados por el aporte que están haciendo al debate en esta comisión. Yo creo que varias ideas que se han planteado van a ser recogidas, porque tienen mucho sentido, sobre todo práctico. Y yo creo que nunca hay que atender a la realidad práctica. Está bien diseñar buenos modelos, pero la realidad que se vive en el sistema de justicia penal chileno tiene sus particularidades y no se pueden menospreciar, y hemos tomado nota de aquello. Pero aprovechando que está la Asociación Nacional de Magistrados y Magistradas acá, quisiera hacer una consulta al representante de la directiva a propósito de un tema también bien puntual, que también se ha ventilado en este mismo proyecto, que no tiene que ver con el proyecto de ley, pero sí con una situación que ha producido mucha alarma pública. En esta mesa y en esta comisión frecuentemente asisten representantes del Poder Judicial, ahora mismo hay representantes del Ministerio Público, de varias autonomías constitucionales, y se produce un diálogo abierto sobre temas de contingencia, sobre todo si le preocupan mucho a la gente. Y en ese sentido quiero pedirle su opinión sobre lo ocurrido en el Tribunal de Arica, donde el magistrado Barraza, Héctor Barraza, juez de garantía de Arica, tomó 2 decisiones respecto de un proceso en curso, que no es mi interés, digamos, desentrañarlo en detalle, pero sí saber la opinión de ustedes como magistrados respecto de esa decisión, el juicio que tienen sobre aquello, y sobre todo si hay forados legales que permiten una interpretación ambigua en las normas, si pueden ser mejoradas las decisiones respecto de lo que le tocó decidir al señor Barraza. El magistrado Barraza, en primer lugar, impidió la comparecencia telemática de un fiscal que había sido amenazado
por los condenados o por las personas que están privadas de libertad del denominado clan Los Gallegos. A pesar de que el Comité Judicial lo había aprobado. Su opinión general sobre eso. Y en segundo lugar, la opinión de la Asociación de Magistrados sobre la revelación de las identidades de cerca de 50 testigos protegidos que eran parte de ese proceso penal y también de informantes que eran fundamentales para producir los cargos en contra del clan de los Gallegos. Fue un tema que produjo mucho interés público y me gustaría saber su opinión y si tiene falencias legales las decisiones que se tomaron acá para poder corregirla precisamente en este proyecto de ley. Muchas gracias, diputado Soto. Uno entiende y comparte la apreciación del diputado Soto en la medida en que justamente en este mismo vehículo que ya está en segundo trámite constitucional, como bien decía el diputado Soto, nosotros podamos introducir alguna normativa que nos habilite para perfeccionar esa problemática, evitar esos problemas y aprovechar una rápida tramitación. En lo que hice con relación con la exposición del proyecto de ley, yo hago propia el tema de la ampliación del plazo de las sentencias penales, la carga de trabajo que tienen, no todos, ojo, algunos tribunales oran en lo penal, porque ahí también hay una resolución que ya no corresponde a nosotros, pero efectivamente la asignación de causa, nosotros conocemos en provincia tribunales que simplemente no tienen causa y la capacidad ociosa es bastante amplia, versus algunos que por su ubicación tienen una sobrecarga de trabajo, así que yo hago propia y junto con mi bancada y de manera transversal ver y promover esta modificación que ya estaba vigente, terminó la vigencia, pero como plantea el magistrado es bien buena. Respecto a la cooperación eficaz que usted plantea, magistrado, efectivamente, claro, al llegar a este acuerdo, que podría llegar hasta un sobreseimiento definitivo, el problema es que si se supedita a una autorización jurisdiccional ex post, justamente quien va a entregar los antecedentes o las pruebas de la corona, como decía, no la va a entregar lisa y llanamente al fiscal porque va a estar supeditado a una segunda instancia que me la apruebe o no. O sea, ¿cuándo entrego la información? ¿Cuando llego al acuerdo con el fiscal o eventualmente cuando el juez me la autorice? Yo creo que ahí hay una problemática en esa mecánica de la entrega de la información, sin perjuicio que la propia norma propuesta en el proyecto de ley de cooperación eficaz establece no solo en el artículo 228 septies o quater cuándo se puede negar el juez de garantía, efectivamente cuando no concurran algunas de las dos causales establecidas, algunas de las causales establecidas en el ABC, y además porque se establece, y esto también es importante, en el 228 bis propuesto, que la resolución del juez que rechace un acuerdo de cooperación eficaz, incluso calificada, es siempre apelable. Entonces, yo creo que está debidamente resguardado ex post la validez de ese acuerdo de cooperación calificada, pero mecánicamente es inviable que esté supeditado a un control jurisdiccional previo, porque obviamente el deponente no va a entregar la información si es que a mí no me garantizan efectivamente las películas inmunidad o efectivamente un sobreseimiento definitivo que igual es susceptible de poder sancionarlo el tribunal. Y finalmente, también respecto a las convenciones probatorias penales, conteste con el proyecto de ley que aumenta la brevedad o 10, claro, son presidio mayor en su grado medio que van a llegar justamente al tribunal oral, son delitos más complejos y ahí claramente por la función propia de juzgamiento que desarrolla el tribunal oral en lo penal, como que esta figura casi de conciliación probatoria, yo materia penal no mucho, pero materia civil, como que esta intervención del tribunal justamente como que a mí me deja muchas dudas, porque efectivamente va a ser ese mismo tribunal que en definitiva va a fallar y aplicar efectivamente esa norma. Esas son las dudas que tengo yo, magistrado. ¿Hay alguna otra duda, diputado Longton? Afírmese bien, diputado, para que no tengamos problemas. Voy a ocupar la derecha. Sí. Presidente, a ver, es una duda más que nada respecto al criterio que aplican los jueces en relación a la realidad carcelaria que tenemos en nuestro país. Bueno, en particular en la región de Valparaíso tenemos un hacinamiento que está por sobre el 150%, está por ahí parece, ¿no? Según los datos que usted mismo dio en la comisión, está por ahí. Vamos, pues yo le saqué una foto, de hecho, al informe, la tengo por ahí, pero bueno, más que nada, de hecho lo tengo acá, Valparaíso 155%, estuve cerca.
ese es un criterio que los jueces toman en consideración al momento de aplicar, de imponer una pena, desde el punto de vista del criterio que se aplica, más allá de las reincidencias, que también es un elemento, pero el juez tiene en consideración el estado de nuestras cárceles y el hacinamiento al momento de determinar una pena. Es una pregunta muy concreta, presidente, porque lo esbozó en un comienzo respecto a nuestro sistema carcelario. Entonces, tengo la duda, porque muchas veces se dice que producto del hacinamiento en nuestras cárceles no es conveniente subir pena, o no es conveniente modificar el Código Penal o imponer o subir penas de determinados delitos, principalmente porque nuestro sistema está colapsado. Obviamente que yo no comparto ese criterio, porque la responsabilidad es del Estado respecto a mantener buenas cárceles en buen estado y que tiendan a la reinserción. No es responsabilidad obviamente de la sociedad ni de las víctimas. Aparte, su secretario está acá. Bueno, están trabajando respecto a la reparación y ampliación de las cárceles. Pero más que nada esa pregunta, presidente, si es que ese es un criterio, ese criterio está sobre la mesa al momento de aplicar una pena. Eso. Diputado Longton, sobre el punto... Sobre el punto, complementando lo que dice el diputado Longton, porque lo habíamos conversado, que se da la paradoja que en este proyecto de ley, que está aumentando o permitiendo que se aumenten las penas para los reincidentes de varios delitos, si se produce ese efecto, van a producir con mayor probabilidad que las personas deban cumplir sus penas privadas de libertad en recintos carcelarios que por su propia naturaleza, por su hacinamiento de un 150%, por su propia naturaleza va a producir un mayor incremento en la actividad criminal de las personas privadas de libertad. Va a operar como una universidad o especialización de delitos. Y se produce el efecto contrario de aumentar, precisamente transformar en cliente frecuente de los tribunales de garantía a las personas. Muchas gracias, diputado Soto. Magistrados, si parten yo creo primero por el proyecto de ley y luego por la solicitud de opinión general, como para cerrar. Presidente, ¿será posible partir al revés? Como usted quiera. Muchas gracias, presidente. Respondiendo la inquietud, la pregunta, la reflexión también del diputado Leonardo Soto, ella entraña en sí misma cuestiones que para la asociación son bien relevantes. Y en este tema nosotros hemos estado dando nuestro parecer, y no va a ser este espacio en el que nosotros lo vamos a ocultar, por mucho que la invitación que nos formularon era por otro camino, ¿no? Pero como organización gremial que somos, tenemos la misma preocupación que tiene cualquier ciudadano, ¿no?, respecto de la evolución del delito, porque lo conocemos de manera directa, cómo este ha evolucionado en el último tiempo, y qué respuesta estatal debe tener. Entonces, en ese proceso nosotros hemos estado inmersos porque también, y aquí lo han conocido todos, ¿no?, jueces del séptimo juzgado de garantía de Santiago han sido amenazados por una banda con alto compromiso delictual, y al poco tiempo nos encontramos con que un juez de Arica, relativo a una misma línea, digamos, de investigación, sanción y preocupación ciudadana, resuelve algo muy controvertido. Y esa es la virtud que tiene nuestra participación aquí, porque así como nosotros entendemos que la defensa de los jueces tiene que hacerse no por su condición de tal, sino que por la garantía que tiene que existir para todos ciudadanos de tener jueces independientes que van a resolver el conflicto sin interrupciones ni políticas. Y esa es una discusión que nosotros estamos abordando con mucha énfasis y fuerza en el espacio constitucional. También aquí lo damos en ese espacio relativo, digamos, a la ausencia de intervención externa. Y en este caso es una muy preocupante porque es nueva para la realidad nacional. Con la misma fuerza, con el mismo énfasis, nosotros queremos decir que la decisión que puede haber tenido el juez de Arica requiere necesariamente un análisis un poco más profundo. Toda audiencia tiene sus particularidades, y esta, por el conocimiento que tenemos, también los tuvo. Muchos. De ahí que nosotros creemos que lo que se tiene que hacer, ¿verdad?, es recabar todos los antecedentes para con eso determinar cuánto hubo allí de ausencia de criterio y cuánto hubo de ausencia de normas.
porque también tenemos normas, y es lo que es la invitación que usted está haciendo, diputado, por su intermedio, presidente Leiva, tiene que ver con eso. Tenemos normas, por ejemplo, la comparecencia de los intervinientes por ley, la misma que se aprueba en este espacio, ¿no? Y se promulga en otro, requiere autorización con 2 días de anticipación. Eso es la ley, esa es una regla. Si se quiere resolver de otra manera, ¿no? Probablemente también habría que hacer una modificación, y estamos abiertos a participar en este estudio que se pueda hacer. Probablemente, a propósito de los testigos reservados, protegidos, en fin, también hubo un espacio procesal de garantías, porque el juez de garantía debe garantizar precisamente la pureza del proceso. Y en la pureza del proceso, probablemente también allí hubo alguna vulneración a esa garantía de justo y racional procedimiento o debido proceso. Y probablemente, y no tengo ninguna duda, que allí ese juez puso en la balanza esos espacios a partir de las normas, reglas y principios de las que disponía. Por lo tanto, me parece a mí que la preocupación estatal debe existir al punto de abordar todos los espacios que se dan en esta nueva realidad criminal. Eso es cuanto puedo señalar en detalle. Usted comprenderá que no puedo hacerlo. Hay un proceso ahí, y nosotros hemos expresado nuestra opinión con la misma categoría en distintos espacios. A propósito de la pregunta del diputado Longton, que complementó también el diputado Leonardo Soto, el ingrediente de hacinamiento del espacio carcelario no puede ser un aspecto que los jueces deban considerar para resolver un conflicto concreto. Si la población carcelaria va en aumento, ese no es un aspecto que un juez va a considerar ni para aplicar una pena, ni para aplicar una pena sustitutiva o un cumplimiento alternativo de ella. Ahora, los jueces también tenemos otra facultad, y si nos preocupamos mucho de la realidad carcelaria. No es un asunto que nosotros podamos evadir, pero la preocupación es distinta. Nosotros le expresamos al ministro de Justicia en la primera reunión que sostuvimos este año con él, la necesidad de crear, por ejemplo, los tribunales de cumplimiento, en los que tienen que abordar distintos, y a propósito de lo que decía también el magistrado Manuel Muñoz, tiene que abordarse esto de manera integral. Los jueces sí nos preocupamos de la realidad carcelaria, hemos insistido en la necesidad que haya una reformulación de todo el sistema de cumplimiento y ejecución de pena, lo hemos venido pidiendo, se lo planteamos ya al ministro en el mes de febrero, no es una preocupación con la que nosotros hayamos debutado, pero es una preocupación que sí tenemos en ese espacio. Quisiera que la pregunta suya, diputado, la pudiera responder el magistrado Muñoz a propósito de las reflexiones. Sí, pero a propósito de las reflexiones, uno tampoco puede dejar pasar lo que usted plantea, que efectivamente una resolución que está en discusión haya sido objeto, primero, del inicio de un procedimiento administrativo por parte de la Corte de Apelaciones de Arica. Que efectivamente, de Arica, sí, que el Ministerio Público haya iniciado de oficio una investigación. Que efectivamente el Presidente de la República, en ejercicio de las atribuciones que le confiere la Constitución Política, artículo 32, número 13, haya solicitado revisar la situación de la conducta ministerial del magistrado. Uno entiende que la asociación gremial defiende a sus asociados, y eso es natural y obvio, pero uno, como ciudadano, como diputado y presidente de la comisión, no puede soslayar algo que usted señala, señor vicepresidente, respecto a que lo que motiva muchas veces una resolución de esta naturaleza, que es cuestionable, desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista de la sociedad, es la pureza del proceso. Porque justamente cuando vimos en la intervención de su colega, era justamente como somos capaces de en la práctica hacernos cargo. Y en función de este principio de la pureza del proceso, exacerbado a mi juicio, se pone en tela de juicio todo el sistema de persecución criminal de nuestro país. Entonces, creo yo que independiente del tecnicismo de que si la resolución además estaba o no ejecutoriada, porque efectivamente se va a discutir seguramente en la sede jurisdiccional, en la Corte, si efectivamente hubo o no una discusión previa a la resolución para ver si esa resolución era apelable o no. Lo que queremos nosotros, y lo aprovecho de decir, que voy a tratar de colocarlo en como indicación, es que efectivamente sea recurrible esa resolución para que tenga un efecto de cautela y que no vuelva a suceder lo que uno entiende, sin ser experto en materia penal, una falta de criterio a mi juicio, que en función de lo que se expone, pone en tela de juicio todo el sistema de persecución criminal, y no solo eso,
sino que la vida de testigos y la integridad física también sobre todo de agentes policiales, que es muy difícil. Entonces, yo creo que tal vez podríamos destinar, una vez que se solucione esta temática o la discusión en particular, también alternativas que la propia Asociación de Magistrados nos pueda proponer para cautelar debidamente temas tan sensibles como este. No es la sede para discutirla, pero lo planteó el diputado Soto y usted también tuvo la bilateralidad de la audiencia para poder hacerse cargo de ello, pero yo también como presidente de la comisión solo plantearle esos temas que entiendo que son muy sensibles para la ciudadanía, pues estamos en una comisión en la Cámara de Diputados y yo le quería hacer presente mi punto, señor magistrado. Presidente, muy breve, si fuera Es que no abrir un debate sobre eso porque en la discusión en particular lo vamos a plantear. Bueno. ¿Okay? Sí. Sí, muy breve. Muchas gracias, muy breve. Lo que pasa es que una afirmación que a mí me parece que si se entendió mal, no es la que se pretendió, y si no se entendió mal, desde luego quiero aclararla. La Asociación de Magistrados, a propósito de la situación, tuvo una intervención pública con mucha incidencia mediática que tuvo que ver con la decisión del presidente de la República de hacer uso de la facultad establecida en el artículo 32, número 13. Y eso es un asunto que voy a mantener aquí, y no tiene que ver con una defensa corporativa que nosotros hagamos de algún asociado o no. Tiene que ver con la protección de un principio que a la Asociación de Magistrados le parece esencial, que es la independencia judicial. Y entendemos que en este punto, a propósito de una decisión judicial, en un procedimiento en el que está lleno y existen muchas resoluciones que no son recurribles, se hizo uso de una facultad que a nosotros entendimos, ¿verdad?, que incumplía ese camino. Por lo tanto, no quisiera, y seguramente esto se va a traducir en un momento con cierta dificultad, pero que nosotros tenía como propósito, y lo tiene, eso. No es la defensa corporativa de nadie, sino que es la defensa del principio de independencia judicial. Ok, muchas gracias. Yo solo, como dúplica, señalar necesariamente que es una facultad que está establecida en la Constitución Política del Estado, que en caso alguno afecta a la independencia de los tribunales de justicia. Tanto es así que nuestro propio texto constitucional le entrega esa facultad especial al propio presidente de la República, única y exclusivamente para colocar los antecedentes a disposición de quien tiene la superintendencia de la magistratura, que es justamente la Corte Suprema de Justicia. Esa es mi opinión. Diputado, señor ministro, señor Ilavaca. Sí, presidente, por su intermedio, muchas gracias. Primero que todo, señalar que los juicios en los que se encuentran involucrados personas vinculadas con crimen organizado son juicios especialmente sensibles. El juicio en el caso de Arica, donde hay 44 imputados por vinculación con una banda específica perteneciente al Tren de Aragua, imputados por el Ministerio Público en razón de un conjunto de delitos que son los delitos, podríamos decir, más violentos que tenemos al interior de nuestra sociedad, entre ellos homicidios, sicariato, trata de personas, extorsiones, un conjunto de delitos. Son 44 imputados, un juicio extremadamente complejo, es un juicio muy sensible, es un juicio en el que hay fiscales del Ministerio Público amenazados, es un juicio en el que se está desbaratando a una de las bandas criminales más peligrosas que está actuando hoy por hoy en nuestra sociedad, y por lo mismo, al ser un juicio extremadamente grave, la decisión que tomó el juez de garantía de la ciudad en un conjunto de consideraciones que ya han salido a la luz pública, que se han tratado en parte en esta comisión, al presidente de la República en particular, a través del ministro de Justicia titular, Luis Cordero, le pareció y nos pareció que era atendible que utilizara la facultad legal que está establecida en el artículo 32, número 13 de la Constitución, y pusiera los antecedentes a el Pleno de la Corte Suprema para que determinara si eventualmente existía alguna falta de conducta ministerial. En ningún caso nosotros creemos que esta facultad vulnera el principio de independencia judicial. El principio de independencia judicial dice relación con la posibilidad que tiene de tomar decisiones. Lo que nosotros queremos saber es si las decisiones que se tomaron en este juicio tan complejo, con tantas consideraciones como las que acabo de señalar, efectivamente fueron decisiones en las que no existen otros antecedentes, y por lo mismo lo que nosotros hacemos es los antecedentes que tiene el gobierno se los pone a disposición de la Corte Suprema para que ejerza las facultades correccionales que tiene la Corte Suprema. Y esta es y es bien importante que lo entendamos de esta manera. La Constitución
establece que hay poderes del Estado, poderes que son autónomos, que son independientes, pero todos los poderes del Estado tienen pesos y contrapesos. Todos los poderes del Estado tienen distintos tipos de comunicaciones entre ellos. Por lo mismo, los ministros pueden ser acusables constitucionalmente por su responsabilidad política. Por lo mismo, la Corte Suprema puede determinar ciertas consideraciones respecto a actuaciones del gobierno. Por lo mismo, el fiscal nacional tiene que responder jurídica y constitucionalmente ante la Corte Suprema en el caso de que exista responsabilidad. Es decir, todos los poderes se controlan entre ellos, y cuando encontremos que exista algún viso de posible incumplimiento, inconveniente, que nos parezca que es relevante que otro poder del Estado conozca de aquello, me parece que es una obligación de los poderes del Estado poner esos antecedentes. Y más allá de que nosotros como Ministerio, con la Asociación Nacional de Magistrados, tenemos una excelente relación, en general trabajamos en conjunto, recibimos sus solicitudes, sus peticiones, nos parece que en ese sentido hay que diferenciar la esfera, y en ese sentido el presidente en ningún caso está afectando la independencia del Poder Judicial. Todo lo contrario, el hecho de que pongan los antecedentes ante el Pleno de la Corte Suprema dice precisamente lo contrario, y con mayor razón que en el caso de que hubiera algún antecedente que la Corte Suprema considera que además abrió ya un sumario al respecto, es importante de todas maneras que eso se determine, porque este es un juicio que nos permite, en el caso de que se realice de buena manera, desbaratar efectivamente una banda de crimen organizado que, ojo, y no lo digo yo, sino que lo dicen en general todos los organismos intervinientes en la materia, y que además, lo han dicho los organismos internacionales, el crimen organizado hoy por hoy es la principal amenaza para los estados de derecho en la región. Y todos los poderes públicos tenemos que ser conscientes de aquello. No lo dice solo este gobierno, lo dicen todos los organismos internacionales pertinentes en la materia. Y para eso tenemos que estar lo suficientemente coordinados para combatir cualquier atisbo de posible flagelo que tengamos dentro de las instituciones públicas para combatir el crimen organizado. Esa es la seriedad que tiene este juicio, y por lo mismo el presidente de la República ejerció su facultad constitucional. Gracias, señor ministro. Diputado Ilavaca. Sí, presidente, no esperaba que se diera este debate. Sí, no esperaba que se diera este debate en la comisión, pero qué bueno que se dé. Qué bueno que se dé. Yo quiero plantear tres cosas, presidente. Primero, valorar el ejercicio que hace el Poder Judicial y la Asociación de Magistrados, a quien siempre hemos invitado en esta comisión. En el periodo pasado participaron activamente en la discusión de varios temas, en este periodo no han participado tanto. Y destacar el documento que nos entregan para el proceso de discusión de esta ley, que ya dejó de ser ley de reincidencia. Es una ley miscelánea, hace harto rato, ya que aborda una serie de temas, y qué bueno tener esta perspectiva diferente por parte de la Asociación de Magistrados en el mejoramiento de este proyecto. Yo creo que tenemos varios temas que podemos mejorar. Invitar también al vicepresidente de la Asociación de Magistrados, ya que puso el tema sobre la mesa también, que conozca la discusión que esta comisión está desarrollando ya hace bastante tiempo respecto al Tribunal de Ejecución de Penas. Ya estamos terminando el tema procedimental, de hecho ya está listo. Le queda un artículo y estamos esperando para que se vaya al Senado el proyecto orgánico respecto al mismo, para que lo sepan, y no, porque como usted plantea que este ha sido un requerimiento de parte de ustedes, la bancada del Partido Socialista presentó a comienzo del periodo pasado un proyecto de esta materia que, en conjunto con el Ministerio de Justicia del Gobierno, más la participación transversal de todos los actores que existen en esta comisión, hemos avanzado en este proyecto. Y sería bueno que ustedes también lo conocieran, no participaron en ningún momento en la discusión. Y eso que sí remitimos los informes en su momento al Poder Judicial. Y lo tercero, tampoco me puedo quedar callado, presidente, respecto a no solamente al ejercicio legítimo del derecho que desarrolla el presidente de la República al ejercer la facultad que le entrega la Constitución en el artículo 32. El ejercicio legítimo del derecho nunca va a atentar contra ningún poder del Estado, ¿ya? Contra ninguno. Y efectivamente, tal cual correctamente señala el ministro subrogante de Justicia, el sistema de pesos y contrapesos implica una relación permanente de todos los poderes, de los tres poderes.
¿ya? Y en ese sentido creo que lo ocurrido en la situación de Arica, y me permito ya que se abordó el tema y ya lo señalé la vez pasada, creo que es escandaloso y dentro de, por lo menos en nuestra bancada, sé que el Renovación Nacional también está planteando a lo mejor un proyecto que limite que ocurran situaciones como la ocurrida. Porque eso es lo que está desarrollando, independientemente de entender, de acuerdo a lo que nos señaló ayer la Defensoría Penal Pública, del ejercicio de poder darle mayor herramienta a la defensa, se está minando el combate al crimen organizado y al narcotráfico que no podemos permitir, y allí la lucha debe ser frontal. Y por eso yo hubiera esperado por parte de la asociación, a la cual yo respeto mucho, tengo grandes amigos jueces, otra actitud. Ellos al final toman la decisión, pero creo al final del día, presidente, que, y es la discusión que hemos tenido en la bancada, por lo menos los 3 diputados socialistas que participan en esta comisión, que en este proyecto misceláneo vamos a desarrollar indicaciones que tienda a tratar de resolver este problema para no volver a ver situaciones como la hoy día ocurrida. Y con esto termino, presidente. Insisto, cuando se establece una facultad constitucional y el presidente de la República la ejerce, nadie puede estar criticando dicha facultad legal. Tal vez podríamos generar como Comisión de Constitución, una vez que tengamos los antecedentes, poder resolverlo, ¿sí? Esta materia específica, pero claro, quedaron algunas dudas pendientes, magistrado, que usted nos pueda dar respecto del proyecto de ley. Don Manuel, tiene usted la palabra. ¿En la base? Ahí sí, gracias, presidente. Sí, solo hace referencia muy breve a lo que usted precisamente planteaba en relación a lo que nosotros echamos de menos en cuanto a la intervención jurisdiccional, en lo que dice relación con la cooperación eficaz y el efecto del sobreseimiento definitivo. Solamente lo que a nosotros nos interesaría es que el 228 Quater se equipare al 228 quinquies. El 228 Quater tiene que ver con el acuerdo de cooperación eficaz calificada para imputados y el 228 quinquies para condenados. Sin embargo, si usted ve, hay diferencia entre uno y otro, porque el 228 quinquies dice que el juez podrá rechazar la reducción de la condena únicamente si considera que la solicitud del fiscal no está suficientemente fundada, ya, a diferencia del 228 Quater, que habla de cumplimiento de requisitos. Claro, o bien disponer algo parecido a lo que establece el 228 quinquies inciso final en el 228 Quater, es decir, suficientemente fundado, basta con eso, ¿ya? Y convenciones probatorias, presidente, es algo importante para nosotros, porque yo lo digo, ya, perfecto, pero a lo que quería recalcar es que los procedimientos abreviados que usted dice que por lo tanto implicaría que ahora nosotros como tribunal oral nos podrían llegar solamente causas por delitos de 10 para arriba. Eso no es así, y perdónenme que se lo diga, en la práctica eso no es así, porque el impacto de normas como esta que amplían los procedimientos abreviados no solo tiene que ver, el llegar a un abreviado no solo tiene que ver con que la norma lo permita, sino que tiene que ver con que el fiscal se ponga de acuerdo con el defensor. Y eso no se da muchas veces en la dinámica propia de las audiencias, porque no soy el defensor titular, no soy el fiscal titular, no, sabes que no he hablado con mi representado, vamos una y otra audiencia, hasta que el juez de garantía se aburre y dice, ¿sabes qué? No hay más, esto se va a oral. Y eso va a seguir pasando, sea esta, sea otra. Entonces, de ahí está la utilidad de las convenciones probatorias que yo hablo, de poder a nosotros ya en el oral despejar la cancha y decir, a ver, ¿qué es lo realmente discutido? ¿Ya? Eso. Finalmente, respecto al diputado Longton, habló de los criterios de hacinamiento, si es que eran tomados en consideración, y aquí yo le puedo decir que en la práctica, porque esto es lo que yo hago todos los días, fijo penas, y esto, o sea, uno no está pensando en si la cárcel está, no, o sea, lo que uno se fija es, cumple con los requisitos legales, puede acceder a penas, cuánta pena le van a poner, extensión del mal causado, es un delito grave, uno se ciñe a lo que la ley dice. Y además, Gendarmería es quien determina dónde cumple. Nosotros no establecemos que tal condenado va a cumplir en Valparaíso, en La Serena, en Iquique, no. Eso lo ve Gendarmería. Tanto respecto a los condenados como respecto a los imputados también. Las personas imputadas que están en prisión preventiva, los jueces no disponemos el ingreso en prisión preventiva a un penal X. Eso lo ve Gendarmería.
salvo que uno resuelva por cuestiones de seguridad a veces, pero en general la Corte Suprema se encargó hace muchos años de a nosotros los jueces dejarnos muy claro que no debíamos ordenar el ingreso de un imputado en prisión preventiva o un condenado, menos a un penal en particular, porque eso es resorte de la institución de Gendarmería. Y eso, es y eso se está cumpliendo. Gracias. Ignacio Castillo por el Ministerio Público. Respeto, pero sí, por favor. Sí. No, solo quería... Aún no, me quedó claro, lo estoy anotando. Señor presidente, señor presidente, solo para dar cuenta de una parte de la porción del debate del Senado a propósito de lo que se mencionó sobre la diferencia que habría entre el sobreseimiento definitivo y la condena a propósito de la cooperación eficaz, y más allá que uno comparte todo lo que usted planteó y que estuvo a la base del debate en la Comisión de Constitución del Senado, el argumento principal de la diferencia entre una y otra tenía que ver básicamente con una regla constitucional que impide, ¿cierto?, que cualquiera se pueda abocar a procesos fenecidos. Por lo mismo, dado que se trata de una condena, la deferencia hacia el adjudicador, en el fondo hacia el juez, es mucho más alta, por así decirlo, que en el contexto de un sobreseimiento definitivo, particularmente por lo que usted bien señaló, es decir, la idea que ya por lo demás este Congreso lo recogió en el proyecto de ley de delitos económicos es que de alguna manera exista una mayor relevancia entre el Ministerio Público y el imputado a efectos de la cooperación eficaz para los efectos de asegurar efectivamente que se produzca la misma. Muchas gracias. Esa es la razón. Muchas gracias por la aclaración, Ignacio. Yo les quería plantear, mañana vamos a votar en general el proyecto, pero tenemos expositores como doña María Inés Corvitz, que está invitada, que no puede comparecer de manera presencial, pero sí de manera telemática. Hay una norma que yo no comparto, pero hay que cumplir las normas de los comités, que nos sucedió ayer, señor ministro, le extiendo personalmente las excusas, de que efectivamente tiene que haber unanimidad cuando las autoridades son invitadas. Pero uno entendería que si uno está invitando a un expositor, no sé, aprobación de magistrado, o está invitando a un profesional que se requiere mayoría simple, nosotros podamos acordar que para la tramitación de este proyecto demos una autorización para que efectivamente los invitados puedan comparecer de manera telemática. ¿Si están todos de acuerdo? Sí, por supuesto. Porque los invitamos nosotros, pues. ¿Ok? Se aprueba. Y por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.